Saludos y bendiciones, mis amados. Qué bueno que están con nosotros una vez más en nuestra aula virtual de Acabi. Dios les bendiga y esperamos que los próximos minutos usted y yo podamos ser edificados a través de esta clase, cómo nosotros podemos destruir las fortalezas mentales, esas fortalezas que se forman en nuestra vida, cómo nosotros podemos destruirlas. Y nuevamente, como siempre, perdón a los teólogos que saben más que yo. Perdónenme, soy atrevido en hablar sobre estos asuntos. Así que iniciamos, mis amados hermanos, aquí destruyendo fortalezas mentales, destruyendo fortalezas mentales. Ya en un video que usted puede mirar ahí acerca de cómo nosotros podemos filtrar los pensamientos tóxicos. Sería muy bueno, si no lo ha visto, vaya a nuestro canal allí y busque todo lo que tiene que ver con filtrar pensamientos tóxicos, filtrando pensamientos tóxicos, y vea ese video, porque los pensamientos tóxicos, una vez que se establecen en nuestra vida, construyen fortalezas mentales. Ahora, yo termino o hablo sobre este asunto, cómo nosotros podemos destruir esas fortalezas mentales que se hicieron gracias a los pensamientos tóxicos que nosotros dejamos que llegaran y se establecieran en nuestra vida. Así que nos preparamos, vamos a estar hablando acerca de esos pensamientos tóxicos que se convirtieron en una barrera. Dijo el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Corinto, en la segunda carta, en el capítulo 10, verso 4 y 5, dijo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y vea lo que sigue diciendo Pablo a la iglesia: derribando argumentos, formas de pensar, esos argumentos que nosotros vamos dejando que lleguen a nuestra vida, esos argumentos. Dice, y derribando toda altivez. ¡Wow! Hay fortalezas de orgullo. Dice que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si nosotros queremos ser libres de esos pensamientos tóxicos, tenemos que derribar las fortalezas. En este espacio, en este contenido, yo quiero decirte cómo podemos derribar esas fortalezas que nos roban la movilidad, nos roban el campo de acción como seres humanos y como cristianos, pues también. Entonces, hay que derribar argumentos, filtrando los pensamientos tóxicos que atan nuestra vida. ¿Cómo se forman las fortalezas? Todo lo que nosotros pensamos acerca de nosotros, acerca de la vida, acerca de Dios y de los demás, de nuestras circunstancias, y esto tiene que ser, pueden ser verdad o pueden ser mentiras. Hay fortalezas de verdad, pero hay fortalezas negativas. Yo voy a hablar específicamente cómo derribar, destruir fortalezas de mentiras, fortalezas del enemigo, fortalezas que traen tristeza, que traen rabia, fortalezas que traen soledad, fortalezas que traen ansiedad. Entonces, esos pensamientos tóxicos que llegaron a nuestra vida, de cómo vemos la vida, de cómo interpretamos las circunstancias, cómo catalogamos a los demás, qué pensamos de nosotros mismos, cuando son negativas, son fortalezas que tenemos que derribar. Así que te invito a que derribemos esas fortalezas que se van formando. Satanás, el enemigo, realiza una tarea muy semejante a la nuestra. En otras palabras, nosotros queremos meter pensamientos buenos, agradables a nuestra vida, como lo dijera Pablo, en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen hombre, nosotros lo vamos metiendo en nuestra mente y vamos levantando una fortaleza de verdad, de amor, de bondad. Pero cuando le damos la oportunidad al enemigo, con ese pensamiento tóxico, él se establece dentro de nuestra mente
dentro de nuestra forma de pensar y empieza a ser una fortaleza llena de mentiras. Lo tenemos aquí, él se instala en nuestra mente y desde ahí, desde adentro de nuestra mente empieza a elevar una muralla de pensamientos mentirosos que van en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, esto permite que él pueda continuar su obra. Cuando nosotros no detectamos, cuando no ponemos esos filtros de esos pensamientos tóxicos, permitimos que el enemigo siga construyendo su obra y esa obra va a ser devastadora para nuestro interior, para nuestra persona. Y vamos a ver, me gusta mucho esa imagen donde están todos los pensamientos funcionando, pero esos funcionan gracias a que alguien le da cuerda y nos convertimos en un muñeco de cuerda del enemigo, odiando a la gente, faltándole el respeto a la gente, teniendo pensamientos negativos a nosotros, de nosotros mismos, y caemos en la angustia, en la ansiedad, en la depresión, ahí en una vida vacía, donde el cual nosotros no le encontramos un propósito y queremos mejor desaparecer de este mundo. De ahí viene esa frase, va, trágame tierra, cuando ya sabemos que no podemos hacer nada a favor de nosotros. Esas fortalezas que va poniendo, estamos hablando de fortalezas negativas, obviamente son dañinas que han crecido dentro de nosotros y que es preciso, es necesario derribar. Y como no son materiales, no podemos agarrar el pico, no podemos agarrar una pala, no podemos agarrar un marro, un mazo, sino que son espirituales, entonces necesitamos armas espirituales. Y con esto te digo, no podemos permanecer pasivos, llenos de flojera, de pereza, frente al avance del enemigo dentro de nosotros. O sea, tenemos que reaccionar. No podemos seguir cargando ese pensamiento, yo no sirvo para nada, soy un inútil, nunca podré hacerlo, no vale la pena intentarlo, mis hijos son un fracaso, mi familia está derrotada, ya se acabó todo. Son pensamientos tóxicos que el enemigo empezó a formar como si fueran piedras. Esos pensamientos tóxicos empezó a ser su fortaleza con la cual nos está derrotando a nosotros. Vamos a ver cómo el enemigo aprovecha esas circunstancias negativas que nosotros hemos vivido en algún momento. Todos hemos vivido y hemos pasado por experiencias negativas, experiencias o circunstancias en las cuales hemos llorado. Se ha quebrado nuestro corazón. Las ilusiones se esfumaron. Todos pasamos por algún momento donde creímos que no valía la pena salir adelante. Nos sentimos en ese momento devastados, derribados. Y el enemigo aprovecha esos momentos, esas circunstancias. Por ejemplo, una niña que es disciplinada o un niño que es disciplinado, ella puede decir, mi papá, mi mamá no me quiere. Y basado a esa expresión, a ese pensamiento que llegó a su mente, el enemigo puede empezar a construir una fortaleza. Y esa niña puede, o ese niño puede pensar que su papá o su mamá no lo quiere, que después que sus hermanos no lo quieren. Entonces, ese pensamiento es una fortaleza. Pero después, debido a esa fortaleza, también puede buscar el otro video que aquí está en nuestra plataforma, que habla de los votos internos y sistema de creencia. Búscalo, porque ahí, una vez que llegan pensamientos tóxicos, busca el primer video, pensamientos tóxicos. Después, cómo derribar la fortaleza, que es el que estamos hablando hoy, porque eso nos va a ayudar a nosotros a no formarnos un voto interno y a tener un sistema de creencia destructivo, como el que dice, mi papá no me quiere, eso es una fortaleza. Mi papá no me quiere debido a un pensamiento tóxico que llegó, que en el tiempo que va transcurriendo en el futuro, esta misma persona, cuando sea adulto, dirá, nadie me tratará con desprecio. Entonces se hace un voto interno, que eso nos causa daño. Hay 3 videos a los cuales tú le puedes dar seguimiento. Primero, pensamientos tóxicos, luego mirar cómo derribar las fortalezas para después evitar
un voto interno que va a destruir nuestra vida como adultos, como parte de una familia, de una sociedad. Sigamos con la fortaleza. Muchas personas viven con fortalezas interiores. Muchos no saben ni cómo comenzaron a formarse, ni cuándo, pero en realidad ahí están. Muchas de estas fortalezas hacen pensar a la persona que Dios nunca los va a escuchar. De hecho, este tipo de fortaleza lo escuché hace muchos años dentro de las iglesias cuando alguien decía, ¿puede orar por mí? Es que Dios a mí no me escucha. Esa es una fortaleza que se formó debido a pensamientos tóxicos que llegaron a su vida y no se dieron cuenta, al grado de que el enemigo formó esa fortaleza de llegar a pensar que Dios jamás lo iba a escuchar. ¿Cuántas veces no escuchamos a personas que dicen, esa oración no llegó ni al techo? Esas son las fortalezas, porque déjame decirte que Dios escucha. Todas las oraciones las escucha. Que no las conteste como nosotros queremos, esa es otra cosa. Pero Dios escucha las oraciones, pero no actúa. Pero ese es otro asunto que ya lo miraremos en otro video. Pero sí quiero decirte que Dios, dice el salmista, se inclinó a mí, escuchó mi voz, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Esa es la respuesta de que Dios escucha la oración. Cuando hay una fortaleza mental en la vida de la persona, siempre van a pensar que Dios no los escucha y siempre van a decir, es que yo soy malo, es que yo soy muy mala, es que yo no he cumplido con mis requisitos como cristiano, es que yo nunca voy a la iglesia, es que yo voy muy pocas veces a la iglesia, es que yo no sigo los principios que se dictan en mi congregación. Esa persona tiene fortaleza pensando de que Dios no lo escucha. Quiero darte un mensaje de esperanza. Derribemos esa fortaleza en el nombre del Señor y sé la persona de la cual ora creyendo que Dios va a contestar la oración, porque Dios contesta la oración. Derribemos ese argumento, derribemos esa fortaleza religiosa de que Dios no me escucha porque soy muy malo. Dios quiere oír tu voz. O la persona que tiene esa fortaleza es decir, es que Dios no me perdona. Dios no me va a perdonar. Siempre vuelvo a hacer lo mismo. Yo no voy a cambiar. Así voy a hacer siempre. Hay que derribar esa fortaleza, porque Dios te va a perdonar, pero también anhela y desea cambiarte. Tú sí puedes cambiar. Dios anhela cambiar tu vida. Dios anhela la transformación a través de la buena nueva que es el evangelio. O sea, hay una esperanza. Si tú y yo no hemos cambiado, se debe a fortalezas que hemos dejado en nuestra vida y creemos que eso está bien. Que pensamos que es bueno vivir con esa fortaleza, pero te traigo un mensaje. Dios anhela y desea cambiar nuestras vidas. Démosle la oportunidad a nuestro Dios, pero derribemos esa fortaleza pensando y creyendo que Dios nos quiere cambiar y que Dios nos va a cambiar. Que no nos sintamos siempre acusados de los pensamientos negativos o los pensamientos del pasado. Ya Dios perdonó tu pasado. Si tú le pediste perdón a Dios por tu pasado, por los pecados del pasado, Dios te perdonó y Dios te restauró. Evitemos volver a formar nuevas fortalezas en nuestra vida basados en pensamientos tóxicos que después nos lleva a formar un voto interno, un sistema de creencia de que así soy, así me moriré. No, mi estimado, las fortalezas que el enemigo usa son para destruir tu vida. Las fortalezas que el enemigo usa son para minimizar el avance en tu vida como ser humano, como cristiano, como padre, como madre, como hijo, como empleado, como patrón. Y ahí ponle todos los adjetivos calificativos que tú quieres o que tú eres, que se identifican contigo. Dejemos esas fortalezas que el enemigo trae. Yo no tengo fuerza, todo me sale mal, yo no tengo suerte, yo no sirvo para nada. Es que yo no soy nadie en esta vida. Toda mi vida voy a ser pobre. Todos esos pensamientos tóxicos que llegaron a nuestra vida
formaron una fortaleza que nos lleva a permanecer en un estado inoperante de nuestra vida. Y por ende, perdóname que use una palabra muy fuerte aquí, nos volvemos cristianos paupérrimos y mediocres, con un cristianismo que da lástima, porque siempre estamos fortaleciendo esa fortaleza que el enemigo ha traído a nuestra vida a través de pensamientos tóxicos. Tenemos nosotros que aprender a no tratar esos pensamientos tóxicos como algo positivo, porque es nuestra realidad, es nuestro entorno. Déjame decirte, no estoy hablando de esos pensamientos aislados que de repente a través de una frustración en algún momento dijiste, yo no sirvo para nada. No estoy hablando de eso, de en un momento en que se te acabó el dinero en tu cuenta bancaria, en tu cartera, en tu bolsa, y que dices que soy pobre. No estoy hablando de esos pensamientos aislados, sino que estoy hablando de pensamientos que son obsesivos, que se convierten en fortalezas, que nos llevan a encadenar y forman una argumentación muy fuerte, muy sólida, que se torna difícil destruir o cambiar. Nos atan, nos amarran. El enemigo es el constructor más mentiroso que construye esas fortalezas en nuestra mente y nos engaña. Porque él vino solamente para hurtar, matar y destruir. Y surge la pregunta, ¿y qué destruye en mi vida? Destruye tu personalidad, destruye tu identidad. No te consideras un hijo de Dios. Te consideras una persona fracasada. Te consideras un inútil en la vida. Esas fortalezas se van haciendo en tu vida donde piensas que nunca vas a tener un matrimonio feliz, donde vas a pensar que tus hijos jamás te van a respetar, jamás te van a escuchar. Entonces tú ves una realidad distorsionada por el pensamiento que Satanás está poniendo en tu mente y fortaleciéndote de tal manera que tú piensas que no vas a ser feliz, que no vas a tener gozo, que no vas a tener libertad, y te hace sentir solitario siempre. Te hace vivir en soledad. Y de ahí vienen, pues, la depresión, la ansiedad y todos esos detalles que ya trataré en otro video. Pero hoy quiero hablarte de que hay poder en el nombre del Señor para destruir esas fortalezas. Pablo habla de derribar esos argumentos, pero también habla de toda altivez. O sea, hay que derribar no solamente las fortalezas, sino hay que derribar los argumentos, esos pensamientos tóxicos de los cuales te hablaba, pero también de lo que uno se va forjando. Uno va formando también, porque te digo, pierde la identidad como hijo de Dios. Y empezamos a creer que nosotros somos superiores a los demás. Pablo dijo, nadie tenga un alto concepto más allá de lo que en verdad tiene, de tal manera que aplastamos a otros. Oh, sí, hay muchas personas que tienen fortalezas muy fuertes de orgullo, que no aceptan la ayuda de nada, no aceptan la ayuda de nadie, no aceptan el consejo de otras personas. Esto se dio mucho en las iglesias. Si no me disciplina el pastor, nadie me puede llamar la atención. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién puso esa medida de que solo el pastor es el que nos debe de llamar la atención? Es demasiado nuestro orgullo, porque la palabra del Señor nos dice a través del apóstol Pablo que debemos de aconsejarnos todos los unos a los otros, debemos de amonestarnos los unos a los otros, debemos de apoyarnos los unos a los otros, debemos de levantarnos. De hecho, nos dice, si alguno ve que alguien cae, dice, pues permanezca firme. Pero hay tanto orgullo que pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar eso. O sea, son fortalezas mentales llenas de orgullo. Yo estuve en un lugar
donde se me testificó de lo que te voy a decir, algo grave, de un error, de una fortaleza de orgullo. Se estaba brindando la comunión o la Santa Cena. Y esta persona que estaba ofreciendo la Santa Cena, el pastor, el clero, llámele usted como guste, estaba ahí. Se sirvió la Santa Cena. Cuando llegaron para él, le dijeron, pastor, usted no va a tomar Santa Cena. Y este hombre se atrevió a decir delante de toda la congregación, decir, yo no voy a tomar Santa Cena porque no hay nadie digno que me la sirva. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Altivez. Yo no voy a dejar que nadie me diga nada. Altivez. Orgullo. Y el Señor nos dice que nosotros debemos quitar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, de ser humildes. Entonces, ahí te lo dejo esto, abuelo de pájaro, de decir no solamente pensamientos tóxicos que vienen de que soy pobre, de que no puedo, sino también pensamientos tóxicos que alimentan el orgullo y que Satanás levanta ese argumento, esa barrera, esa fortaleza que después te lleva a ti a tener un voto interno del cual tú dices, yo no me voy a dejar de nadie, yo no voy a hacer esto. Y tienes un sistema de creencias llena de orgullo. El Señor te dice, lleva cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Estas personas que se llenan de orgullo tienen un complejo de inferioridad. Ahí se me lenguó la traba, perdón. Que en lugar de actuar con humildad, pretendemos o procedemos a actuar con altivez, escondiendo nuestro orgullo, escondiendo nuestro mal, alimentando al enemigo para que siga fortaleciendo las fortalezas que están destruyendo nuestra vida. ¿Dónde comienza todo esto? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Airaos, pero no peques. Airaos, pero no peques. No dice ahí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero dice la otra parte, no le des lugar al enemigo, no le des lugar a lo que te estorba, no le des lugar a lo que te impide avanzar. Enójate, pero no peques. Las batallas comienzan en nuestra mente. Primero viene un pensamiento, una mentira de este mundo, una mentira de la carne o de las influencias diabólicas, satánicas, que llegan a penetrar nuestra mente. Mis hijos son un fracaso. Pensamiento, una mentira. Siempre seré pobre. Mi hogar está destruido. Y ahí llega. En la circunstancia en que estamos viviendo, en la crisis que estamos viviendo. Después de ahí nosotros tomamos una decisión consciente. Y ahí nosotros podemos aceptar o rechazar tal pensamiento. En el video de los pensamientos tóxicos, yo te hablo y te digo, haz un alto. Detente un momento. Y si ese pensamiento no es bueno, no es coherente a lo que yo creo, a lo que yo vivo, no es coherente a mi fe. Hay que entonces, ¿qué? Detenerlo y sacarlo de nuestra vida. Porque ese pensamiento que tóxico, negativo, se va a convertir en un hábito, en el cual ese hábito nos va a llevar a acciones negativas, construyendo fortalezas de las cuales nos van a atar por muchos años, si no es que por toda la vida, si no nos detenemos. Usted y yo hemos visto personas que han muerto, han envejecido, debo decir primero,
han envejecido odiando a la misma familia, odiando a otras personas y murieron odiando a esas personas. Ese pensamiento se construyó una fortaleza y vivieron el resto de sus vidas y tuvieron un comportamiento arraigado del cual no pudieron controlar. Que sentían cuando miraban a una persona, sienten que se les revuelve el estómago. Cuidado. Sienten que cuando vuelven a ver a esa persona, la boca se vuelve amarga. Cuidado. Hay que derribar esos argumentos, hay que derribar esas fortalezas. Usted y yo no podemos vivir con ese odio, con ese coraje, nos van a atar. Y no podemos vivir amargados para morir amargados. Entonces, todo empezó con nuestra mente. Hay que aprender a derribar esos argumentos. Te llevo con esto, mi amado hermano. Pablo nos dijo, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si este ha sido tu caso, con situaciones adversas que vivimos en el pasado y que han atado nuestra vida con esos pensamientos tóxicos, y nosotros pensamos que no podemos avanzar, sabemos cuáles son esos argumentos, cuáles son esas barreras que el enemigo ha estado estableciendo en nuestra vida. Hermanos, amigos, hagamos esto ahora. Toma ese pensamiento cautivo y llevémoslo a la obediencia de Cristo. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros estamos sintiendo debe de ser llevado a la obediencia de Cristo, que se someta al Señor. Cada pensamiento, cada sentimiento tiene que quedar sujeto a Él. Esa es la única manera de derribar los argumentos, las fortalezas que el enemigo establece en nuestra mente. Jesucristo, a quien le vamos a llevar todos esos pensamientos, todos esos sentimientos, es quien identifica a Satanás como el gran mentiroso. Y él dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla, habla mentira, porque de lo suyo habla. Él es un mentiroso y es un padre de mentira. Tu familia sí tiene la victoria en el Señor. Tu vida sí es prosperada en el Señor. Tu forma de hablar sí va a cambiar. Tu forma de pensar sí va a cambiar. Tus acciones sí van a ser diferentes. No le creas al enemigo. Tú tienes la potestad de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor y hacer lo que dice el Señor, ser la obra en la cual el Señor estará trabajando. Y estando persuadido en esto, dijo Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipo, deben de estar seguros que el que comenzó la buena obra en ustedes, él la va a perfeccionar. ¿Lo vio? Él lo va a perfeccionar. Una vez que usted diga, le pongo barreras, pongo filtros a los pensamientos tóxicos, negativos, no voy a dejar que el enemigo haga fortalezas en mi mente, voy a llevar pensamientos de la palabra del Señor. Dios estará perfeccionando tu vida al grado de que tus votos internos quedarán desplazados y tu sistema de creencias será para honrar y para bendecir a nuestro Dios. Dijo el salmista David, busqué a Dios, busqué a Jehová. Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y Dios lo oyó y lo libró de todas las angustias. Las fortalezas mentales que pone el enemigo en la vida del ser humano causa esclavitud y angustia. Pero el poder de Dios, los pensamientos buenos que vienen a nuestra vida, nos van a traer libertad. Y termino, amados hermanos, con lo siguiente. Si pensamos en términos de mentiras, estas nos atan y nos destruyen. En cambio,
Si la verdad es lo que domina nuestra mente, esta verdad nos va a liberar y nos va a edificar. Que mi Dios te bendiga, que mi Dios te guarde y que goces esa libertad. Te recomiendo la lectura de este libro de Jorge, Sanos por la Palabra, de Jorge Imitian, Sanos por la Palabra. Y como siempre, me despido de usted diciéndole perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido al hablar de este asunto. Que mi Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ha sido un placer estar nuevamente aquí contigo. Acércate a nuestro canal, suscríbete y compártelo. Que Dios te bendiga.